Iván Espinosa de los Monteros, conocido por su contundencia y respuestas directas, vivió un enfrentamiento tenso con una periodista progresista durante una intervención reciente en el Congreso. En el momento, la periodista trataba de hacerle una pregunta envenenada, buscando relacionar las políticas de Vox con el odio hacia los inmigrantes, utilizando una narrativa común que asocia las posturas contra la inmigración ilegal con una supuesta animosidad hacia los inmigrantes en general. Con una clara intención de ponerle en evidencia, la periodista le cuestionó sobre las opiniones de Vox respecto a la inmigración ilegal, insinuando que su discurso de rechazo a la inmigración irregular podría reflejar una actitud de odio hacia los inmigrantes en general. Pero Espinosa de los Monteros, lejos de caer en la trampa, no tardó en responder con firmeza y desactivar la acusación. Perdone, esos extranjeros a los que usted se refiere trabajan en nuestras casas, en algunas casas, nos atienden en los supermercados, limpian los centros de salud y los hospitales. ¿Usted cree que si le están escuchando se pueden sentir dolidos? ¿Pueden pensar que cuando salgan a la calle todo el mundo les va a ver como unos delincuentes? Yo estoy seguro, señora Yapar, que usted gesticula mucho y se indigna muchísimo con las matemáticas, peleese usted con las matemáticas. Estoy convencido de que esos extranjeros, inmigrantes, que trabajan, que contribuyen, que son parte de nuestra sociedad, son los primeros interesados en que los otros, los que delinquen, los que agreden... Con su característico tono serio y seguro, dejó claro que lo que Vox rechaza son los inmigrantes ilegales, aquellos que entran al país sin cumplir con los trámites y leyes establecidos, y que esa postura no tiene nada que ver con la actitud hacia los inmigrantes legales, que respetan las normas y contribuyen al país. En una de las respuestas más contundentes de la jornada, Espinosa de los Monteros dejó a la periodista sin palabras cuando dijo que, en realidad, los que se sienten avergonzados de la presencia de inmigrantes ilegales no son los españoles, sino los inmigrantes legales que ya viven en España y que han seguido los procesos correctos para establecerse en el país. En su opinión, son ellos quienes se sienten ofendidos por la entrada irregular de otros inmigrantes que vulneran las leyes y crean un desorden en la sociedad. Este intercambio fue un claro ejemplo de cómo Iván Espinosa de los Monteros logra dar respuesta a las críticas sin caer en provocaciones, desarmando las preguntas cargadas de intenciones maliciosas y haciendo ver las contradicciones de quienes intentan tergiversar el mensaje de su partido. Porque es tremendamente injusto para los inmigrantes que han entrado aquí de manera legal. Es tremendamente injusto para los inmigrantes que han hecho la cola, que otros se cuelen. Es tremendamente injusto para los inmigrantes que sí trabajan, se esfuerzan, cotizan y contribuyen, que estos otros les den mal nombre. Y lo que es tremendamente injusto para las víctimas de todos ellos es que usted se haga aquí la indignada, como si fuera culpa de las matemáticas o fuera culpa de alguno que estamos señalando el problema, cuando no está usted atacando el problema. Y el problema yo creo que ha quedado bastante claro. La periodista, visiblemente descolocada por la contundencia de su respuesta, no pudo articular una réplica efectiva, dejando claro que las posturas de Vox sobre inmigración no tienen que ver con prejuicios, sino con un sentido de orden y respeto a las leyes, algo que muchos inmigrantes legales valoran y defienden. Este episodio no solo pone de manifiesto la habilidad de Espinosa de los Monteros para manejar los enfrentamientos mediáticos, sino también la estrategia de Vox para evitar caer en los esquemas tradicionales de la política de confrontación, y en su lugar, defender con claridad y firmeza sus principios. Veamos ahora otra magistral intervención de Espinosa de los Monteros, en esta ocasión en el Congreso hacia la verdulera de la Chiqui Montero. Recordemos el día que Iván Espinosa de los Monteros, el expolítico de Vox, se presentó en pleno Congreso con una contundencia que sorprendió a todos. En un momento de gran tensión, expuso las palabras de la ministra María Jesús Montero, quien había asegurado en repetidas ocasiones que no habría subidas de impuestos bajo el gobierno del PSOE. Espinosa no solo las citó, sino que, con una claridad inquebrantable, desmintió todo lo que el gobierno socialista había prometido, haciendo énfasis en las políticas que se estaban llevando a cabo, subidas impositivas que afectan directamente a la clase trabajadora, la cual, irónicamente, es la que el PSOE asegura defender. El pueblo no es tonto, afirmó Espinosa con firmeza. Ustedes, en su afán de quedarse en el poder, han utilizado las promesas vacías para ganarse el apoyo de los más desfavorecidos, solo para luego darles la espalda y aplicar medidas que les afectan directamente. De que no comparece la ministra de Economía, pues pasamos a la Hacienda. Y claro, la tentación es preguntarle a usted si va a volver a subir los impuestos, pero sería una tentación baldía, porque usted ya le ha hecho esa pregunta 4 veces y en las 4 usted ha faltado a la verdad. Todos recordamos aquello de este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Y desde entonces las clases medias españolas han sufrido como en ningún otro país desarrollado, no solo por una nefasta gestión económica que nos ha dejado rezagados en la recuperación, no solo por la inflación que ha empobrecido a los españoles como nunca en estos últimos 40 años, también porque su gobierno, porque usted, señora ministra, ha elevado la presión fiscal en España hasta niveles insostenibles, liderando el incremento de la fiscalidad en los países desarrollados. Mientras siguen mintiendo sin ruborizarse. Con una agudeza política, Espinosa recordó que la ministra Montero y el propio presidente Pedro Sánchez habían prometido en campaña que no aumentarían los impuestos. Pero la realidad ha sido otra. Espinosa sacó a relucir todas las subidas que han implementado,
desde el aumento en el IVA, hasta la presión fiscal que ha golpeado a los trabajadores y las clases medias del país. El PSOE sigue demostrando que, en realidad, no está preocupado por la gente que lo pasa mal, sino por su propio poder, continuó el expolítico de Vox. Lo que les interesa es mantenerse en el poder a toda costa, incluso si eso significa mentir a la gente que más necesita ayuda. Y ahora vemos cómo, con el aumento de impuestos, son ellos los que siguen engordando su maquinaria, mientras el pueblo paga los platos rotos. Espinosa apuntó a la contradicción inherente en el discurso del PSOE. Vamos a recuperar el nivel económico de 2019 hasta por lo menos 2024, pero según su propia agencia tributaria, ya pagamos un 26% más de impuestos que antes de la pandemia. ¿Usted cree que los españoles pueden seguir soportando el expolio fiscal de este gobierno? Ministra de Hacienda y Función Pública. Muchas gracias, señora presidenta. Tiene usted razón, señor Espinosa. Usted tiene mala suerte a la hora de formularme las preguntas. Justamente viene usted a hablar de la inflación en el día de hoy, que hemos conocido que por cuarto mes consecutivo este país está bajando la inflación y que la tiene la más baja del conjunto de la Unión Europea. Y que, por tanto, habla con rotundidad de que las políticas económicas que está practicando este Gobierno están ejerciendo el efecto deseado. Hoy es defender sus intereses. Señoría, no le quiero decepcionar, pero es que si un mes la inflación sube el 10% y al mes siguiente es el 6%, quiere decir que los precios siguen subiendo. Esto lo entiende usted, ¿verdad? Esto lo ha entendido. Los precios siguen subiendo respecto al año anterior. Yo espero que esto luego se explique a la ministra de Economía. Pero la realidad, señora ministra de Hacienda, es que ustedes han subido sociedades, IVA, IRPF, patrimonio, sucesiones, donaciones, el impuesto de matriculaciones de bienes inmuebles a través de una revisión histórica del catastro. La verdad es que ustedes han introducido la tasa Tobin, la tasa Google, los impuestos al plástico, a los residuos, al aire acondicionado. Lo cierto es que ustedes han penalizado el ahorro reduciendo las deducciones aplicables a los planes de pensiones. Por un lado, se presentan como los defensores de los trabajadores, y por el otro, son los primeros en aplicar medidas que solo perjudican a los más vulnerables. Como señaló el expolítico, las subidas de impuestos no solo afectan a los grandes empresarios, que siempre encuentran la forma de sortearlas, sino que son los ciudadanos de a pie quienes terminan pagando el precio. Pero lo más impactante de su intervención fue la manera en la que Espinosa de los Monteros demostró que no solo había contradicciones políticas, sino también morales. El PSOE ha hecho del engaño una herramienta, y nos siguen vendiendo una imagen de solidaridad y defensa del pueblo, cuando lo que realmente hacen es defender sus propios intereses. Y lo peor de todo es que lo hacen con el consentimiento de muchos que, por desconocimiento o por interés, aún creen en ellos. En su discurso, Espinosa subrayó que el pueblo ya no puede ser engañado más, y que la clase trabajadora, que supuestamente es el objetivo principal del PSOE, es la que más está sufriendo con estas políticas. Con una crítica feroz, señaló la falta de sinceridad y el abandono a aquellos que verdaderamente necesitan apoyo. Lo que no cabe duda es que el mayor incremento fiscal, el mayor esfuerzo fiscal en este país ha recaído, ¿sabe usted sobre quién? No sobre los ricos, como le gusta decir, sino, utilizando sus palabras, sobre la clase media y la clase trabajadora. Los mismos que ustedes han abandonado y los mismos, señora ministra, que les están abandonando a ustedes, porque ustedes han sido un engaño para toda España, pero especialmente para sus votantes y especialmente para las clases medias y trabajadoras de este país. Ministra. Lo que está claro, concluyó Espinosa con fuerza, es que este gobierno socialista no ha hecho más que mentir y traicionar a la gente. No defienden al pueblo, defienden sus propios intereses. Y lo peor es que siguen sin rendir cuentas por ello. La intervención de Iván Espinosa de los Monteros dejó claro el mensaje de Vox. Los socialistas no están cumpliendo con sus promesas, y es necesario un cambio radical en la política del país.